Amada Iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es para nosotros una gran alegría en esta maravillosa hora podernos congregar ahí virtualmente, ahí en tu casa, en el lugar donde se encuentra, para que la gloria del Señor llene tu casa o llene ese lugar donde tú estás. Nosotros aquí sentimos la presencia del Señor y vamos a invocar el nombre del Dios Todopoderoso, hacedor de todas las cosas, y Él tiene cuidado de nosotros. Por eso vamos a orar con grande alegría, Iglesia. Vamos a unirnos con la oración de la pastora para que la gloria del Señor traiga sanidad, traiga milagros, traiga prodigios en esta maravillosa noche. Pastora, Dios la continúe bendiciendo grandemente. Amén, Pastor Iglesia, bendiciones en esta noche. Qué rico una vez más podernos encontrar en esta grandiosa presencia del Señor. Así que vamos a disponer nuestro corazón y vamos a orar. Amado Dios y Padre bello de la gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, estamos delante de ti en esta noche, Señor. Nos acercamos a tu presencia como tus hijos, como tus amados, como tus escogidos, los que hemos sido redimidos por la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Padre, venimos gozosos en esta hora, venimos alegres a tu presencia, Señor. Venimos, como dice tu palabra, con regocijo, Señor. Nos acercamos, bendito Dios, a ti, porque eres nuestro Padre, que te amamos con todo nuestro corazón, mi Dios de los cielos. Colocamos, Señor, este tiempo en tus manos. Pedimos que sea la presencia maravillosa del Espíritu Santo, mi Señor, ministrando en nosotros, ministrando en cada uno de mis hermanos, en cada persona que ve esta palabra, que recibe esta palabra, porque declaramos, Padre, que a través de esta palabra sucederán cosas maravillosas, Señor, en esta noche, en las casas de mis hermanos, en este lugar, precioso Padre. Damos, Señor, toda la libertad al Espíritu Santo para que venga, derrame de su santísima unción sobre cada uno de nosotros, mi Rey Santo. Llénanos, Señor, llena cada vida, ministra cada corazón, porque tú sabes, mi Señor, de lo que cada uno, Señor, necesita, de lo que cada uno, Señor, se acerca pidiéndote, precioso Padre, y te pedimos que tu Santo Espíritu sea derramado poderosamente, mi Señor, en esta noche, mi Señor amado, y que la unción poderosa del Espíritu Santo traiga libertad, traiga sanidad, traiga esa unción renovadora sobre nuestras vidas. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, renueva mi ser, renueva mi espíritu, renueva mi entrega, Señor, cada día más hacia ti. Vengo a ti, Señor, para que me renueves con tu poder precioso, con tu santa unción, que la unción poderosa del Espíritu Santo descienda sobre mí. Vamos, díselo, que esa unción maravillosa descienda sobre mí y me llene, Señor, que sea tu poder glorioso llenando hasta la última fibra de mi ser, Señor amado de la gloria. Quiero que mi copa esté rebosando, quiero que tu presencia, Señor, fluya con libertad en todo mi ser y en mi casa, en mi familia, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la libertad, Espíritu Santo, en esta noche, mi Señor, para que tú obres en nosotros, mi Rey. Y te pedimos, Padre, háblanos por esta palabra maravillosa, mi Señor, porque tu palabra es poderosa para nosotros, Señor. Háblanos, mi Rey precioso, Señor, porque tus siervos, tus hijos, escuchamos tu voz, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amada Iglesia, alistémonos para leer la palabra del Señor. Acompáñenos a leer esa lectura maravillosa en el libro de Job, Antiguo Testamento, allí en el capítulo 33, versículo número 26, que queremos leerlo para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor: orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Amén. Aleluya. Este es un pasaje extraordinario donde el sabio está declarando unas palabras en esa sabiduría gloriosa de cómo poder prosperar delante de la presencia del Señor. Y ese versículo número 26 del capítulo 36 trae unas maravillosas bendiciones para nosotros. Lo primero que nos muestra es, dice la palabra, orará a Dios. Es lo primero que nosotros debemos hacer. Hace un momentico acaba de orar la pastora. Nosotros también en todo lo que hacemos tenemos que orar a Dios. En la antigüedad todos oraban a Dios. En la antigüedad, Abraham, Moisés,
los profetas, los reyes, solo oraban a Dios porque no conocían a Jesús. Entonces, aun cuando Jesús estaba presente, porque cuando están en el horno de fuego, dicen que ahí estaba Jesús, lo describen claramente, mucha presencia de Jesús en la antigüedad, pero ellos creían que era Dios o el ángel del Señor, pero normalmente Jesús ya estaba presente y presente el Espíritu Santo. Pero en la antigüedad solo oraban a Dios, por eso este sabio declara: orará a Dios. Y lo primero para tener grandes bendiciones en nuestra vida, para poder progresar, para podernos fortalecer, para poder salir de las dificultades, tenemos que orar a Dios. Y para orar a Dios, lo primero que nos enseña Jesús, Él nos dice en el Padre nuestro que estás en los cielos. Es orar al Padre que está en los cielos. Tenemos que orar al Padre nuestro que estás en los cielos y de exaltar: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. O sea, debemos orarle al Padre. Por eso dice: orará a Dios. Está hablando para un hombre que sea prosperado, que sea restaurado, que quiera tener bendiciones gloriosas. Si queremos tener bendiciones maravillosas en nuestra vida, tenemos que orar a Dios. Y Jesús nos enseña que tenemos que orar a Dios. Pero Jesús también nos dice que tenemos que hacerlo en su nombre. Nosotros como iglesia tenemos que llegar, cada uno de nosotros, dirigirnos al Padre en el nombre de Jesús, presentarnos en el nombre de Jesús. Jesús fue el que nos redimió. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es el que está al frente, a la diestra del Padre y al frente de la iglesia. Y como está al frente de la iglesia, tenemos que pedirle en el nombre de Jesús. Dice nuestro Señor Jesucristo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, cada uno de nosotros podemos orar directamente a Dios, sí, pero cuando oramos a Dios, Jesús dice: hágalo en mi nombre, para que el Padre sea glorificado, y yo lo haré. Cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, Él lo hace. Aquí está diciendo: orará a Dios. Para obtener grandes bendiciones en nuestra vida tenemos que orar a Dios. Jesús nos muestra que Él oraba a Dios. Jesús nos muestra que Él buscaba la presencia del Señor, pero también nos dice a nosotros como iglesia que tenemos que pedirlo en su nombre, y Él lo hará para nosotros. Algo también tan importante para nosotros es que necesitamos la presencia del Espíritu Santo, que nos ayuda a orar a cada uno de nosotros. Por eso nosotros, dice ahí el pasaje, orará a Dios. Nosotros oramos a Dios también en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está dispuesto para ayudarnos. Dice que la carne está débil. La carne no le gusta orar. La carne no le gusta tener esa bendición tan maravillosa que es estar delante de la presencia del Señor. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Y el Espíritu dispuesto en cada uno de nosotros entonces viene a fortalecernos, a darnos nueva fuerza. Cuando nosotros comenzamos a orar y empezamos a orar un día, 2 días, 3 días, y empezamos a formar un hábito. Ese hábito de oración no es religiosidad, es cada vez como colocarnos delante de la presencia del Señor, para que Él inicie a hacer esa obra gloriosa en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios, cuando lo invitamos, Él nos enseña a orar correctamente. El apóstol Pablo, cuando habla sobre el Espíritu Santo en la oración, él dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué nos conviene pedir. O sea, nosotros a veces nos presentamos a Dios en el nombre de Jesús, pero a veces no sabemos qué nos conviene pedir. Por eso dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué nos conviene pedir. Y nos dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo de Dios entonces nos va a ayudar en medio de la oración para presentarnos al Padre. El Espíritu Santo de Dios entonces nos va a ayudar para que cada uno de nosotros, cuando nos presentemos en el nombre de Jesús al Padre, la gloria de Dios nos llena nuestras vidas. Él nos enseña en nuestra debilidad cómo nosotros debemos pedir, cómo conviene. Por eso nosotros no sabemos pedir, muchas veces no sabemos qué nos conviene pedir. Por eso es importante pedirle al Espíritu Santo. Por eso podemos encontrar que Jesús, de una de las grandes victorias de nuestro Señor Jesucristo que nos enseñó aquí en la tierra, fue el poder de la oración. Jesús oraba y luego sí salía a ministrar, luego sí salía a trabajar en la obra del Señor, pero primero oraba. Pasaba una noche orando, pasaba allí clamando delante de la presencia del Señor, y luego sí salía y la gloria del Señor se manifestaba
poderosamente. Por eso lo primero es orar al Padre en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Podemos encontrar en el Antiguo Testamento cómo David, antes de salir a la guerra, él siempre oraba a Dios, siempre pedía, tráigame en el efod, te traían, que era el instrumento o el vestuario que tenían para iniciar a presentarse delante de Dios, para que llamar la presencia de Dios, para llamar la gloria del Señor sobre sus vidas. Siempre que David iba a salir, siempre que David tenía un problema, siempre que David tenía una dificultad, él siempre clamaba a Dios, él pedía a nuestro Padre Celestial. El apóstol Juan, que nos enseña a cada uno de nosotros la importancia de orar para nuestra vida. Por eso el sabio nos está diciendo aquí, orará a Dios. Y el apóstol Pablo, Juan, en la isla de Patmos, cuando estaba allí en el exilio, dice que en el día del Señor para nosotros, cuando él estaba orando, es el domingo, el día que nosotros nos congregamos. En la antigüedad, en el antiguo pacto, el día que guardaba Israel era el sábado. Jesús muere el día viernes y resucita el día domingo, y el día domingo es llamado el día del Señor, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros los cristianos, entonces, el día que nosotros nos congregamos, el día que la iglesia no debe faltar delante de su presencia, es el día domingo, el día del Señor, para iniciar una nueva semana, porque cuando nosotros empezamos a entregar en oración, buscando a Dios primeramente, dice que el reino de Dios lo buscamos primeramente, todas las otras cosas van a venir por añadidura. Es tan importante para nosotros esto, y es tan importante saber que el apóstol Juan está en la isla de Patmos, y en la isla de Patmos, en el capítulo número 4, dice claramente que él fue llevado hasta el trono de Dios. En el capítulo número 5, dice que en el trono blanco de nuestro Señor Jesucristo. Dice claramente en el capítulo 5 que estaban los instrumentos celestiales tocando para darle la gloria al Cordero, al que vive por los siglos de los siglos, a Jesús, al cual que dice que todas las cosas las hará por nosotros. Pero en el capítulo 8, nos dice claramente que los 24 ancianos, que hablan en el capítulo 4 también, nos dice que allá en el reino de los cielos están recibiendo los inciensos, el aroma de que son las oraciones de los santos. Nuestras oraciones las reciben delante de la presencia del Señor, y delante de la presencia del Señor nuestras oraciones tienen grandes respuestas y grandes bendiciones a favor de nuestras vidas. Amén. Por eso el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, y siempre que se acercaba al Señor, siempre se refería a nuestro Padre como el Padre Celestial o nuestro Dios Todopoderoso. Cuando nosotros vemos, pastor, que está allí, están resucitando, iban a hacer la resurrección de Lázaro, algo que siempre me ha impactado, dice la palabra que, y yo me imagino esta escena, iglesia, porque es que siempre que la leo me la imagino, dice que Jesús levantó sus ojos al cielo y le dijo, Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Y a mí eso me impacta, pastor, porque él estaba diciendo, él sabía que el Dios, nuestro Padre Celestial, lo estaba escuchando, pero realmente él estaba diciendo eso para que nosotros entendiéramos que cada vez que nos acercamos a nuestro Padre Celestial, él siempre nos oye, él siempre está pendiente de nuestra vida. Así que cada vez que tú te acercas en oración, esas oraciones donde abrimos nuestro corazón, donde le decimos al Señor lo que sentimos, nos acercamos con esa pasión a su presencia, ahí el Señor está atento. Ah, es mi hijo, es mi hija que me está invocando, que está buscando mi presencia. Y eso nos enseñó Jesús. Por eso nosotros debemos hacerlo y estar confiados, iglesia, de que cuando estamos en la presencia y cuando vamos a buscar en oración a nuestro Dios, Él siempre está pendiente de nosotros. Por eso no tenemos que vivir una vida de religiosidad, tenemos que vivir es una vida de comunión con Dios, porque cuando venimos ahí a la presencia de nuestro Padre Celestial, Él está pendiente, porque hay una comunión, Él está pendiente de escuchar qué quieres decirle, qué necesitas de Él, y Él obviamente también quiere respondernos. Por eso orar es hablar con Dios, porque Él quiere establecer una comunión íntima con nosotros, donde nos sentamos y así como con el pastor hablamos los dos, así habla nuestro Padre Celestial con nosotros cuando nos sentamos, cuando doblamos nuestras rodillas, cuando le hablamos. Él está pendiente y siempre quiere responder nuestras oraciones. Nosotros tenemos
tenemos que acercarnos, dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante de nuestro Dios. Así que, iglesia, nosotros animamos en esta noche para que nos acerquemos en oración, para que no nos cansemos de orar, para que no nos cansemos de buscar la presencia del Señor, porque no vivimos, como decíamos, una religiosidad o una costumbre, vivimos una comunión, la comunión que trae vida para nosotros, la comunión que nos levanta, que nos fortalezca, porque cuando vamos a la oración, pastor, y salimos de la oración, hay algo poderoso que sucede en nosotros, la presencia de Dios. Dice la palabra que cuando Moisés buscaba la presencia de Dios, dice que él salía de ahí y su rostro resplandecía de una manera espectacular, por eso tenía que ponerse un velo, pero nosotros no tenemos necesidad de colocarnos el velo, iglesia, porque el poder del Espíritu Santo desciende sobre nosotros, esa unción hermosa que nos hace sentir la presencia del Señor, y nos viene el fuego de Dios a nuestras vidas, y nuestros rostros también empiezan a reflejar la presencia de Dios, porque se nota, pastor, se nota cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, se nota cuando estamos en oración, porque algo poderoso sucede dentro de nosotros, iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Amada iglesia, es tan poderosa la palabra que Dios nos regala en esta noche, porque en la oración hay poder de Dios. En la oración se manifiesta la gloria del Señor a favor de nuestras vidas. Por eso nos dice allí en el libro de Job, en el capítulo número 33, en el versículo 26, orará a Dios. Cuando oramos a Dios, el Padre, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, cosas grandes sucederán en nuestra vida. Oraciones contestadas. Dice que Pablo, el apóstol Juan, fue llevado hasta el trono de Cristo, el trono blanco, y allí vio la gloria del Señor, los 24 ancianos, las trompetas, el que es digno de abrir los libros, que es nuestro Señor Jesucristo. Él vio todas las cosas y vio cómo subían las oraciones de cada uno de nosotros delante de la presencia del Señor. Es algo maravilloso orar. Cuando usted ore, eso es un incienso agradable delante de la presencia del Señor. Los 24 ancianos lo presentan a Dios. Qué bendición es saber que tenemos un Dios que le gusta que nosotros le hablemos, y le hablamos a través de la oración. En la oración es cuando dirigimos todas las cosas en su nombre, y nos dice orará a Dios y le amará. Cuando nosotros buscamos a Dios, Él nos ama, porque Él nos amó primero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos amó primero. El Dios es amor. Por eso cuando buscamos, orará a Dios y le amará. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Qué maravillosa bendición es saber que a Dios sí le gusta que nosotros le hablemos. A Dios sí le gusta que nosotros empecemos a hablarle. Usted puede encontrar muchas personas que están hablando un momento, están hablando y ya como que la persona se cansa de escucharlo. A Dios no le pasa esto. A Dios sí le fascina, le encanta. Él está maravillado que su creación más preciada, que somos cada uno de nosotros, su iglesia, la iglesia de Jesucristo, nosotros podamos como hijos dirigirnos al Padre en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo, y Él nos ama. Él nos muestra ese amor. Él muestra ese amor tan maravilloso a favor de cada uno de nosotros. Es el amor ágape, ese amor incondicional, ese amor puro, ese amor celestial, ese amor que es de Dios, que no tiene envidia, ese amor que es maravilloso. El amor de Dios no es un amor filos, que vamos a proteger la familia, ese es el amor filos, pero Dios tiene mejor que el amor familiar. Dios tiene mejor que el amor eros, el amor de pareja, ese amor. Dios es mejor que este amor. Por eso dice, orará a Dios y le amará. Qué maravillosa bendición es cuando nosotros estamos orando y sabemos que inmediatamente que nosotros oramos a Dios en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, y ahí viene el amor de Dios a favor de cada uno de nosotros. Y ahí empezamos a recibir esas grandes victorias de lo que Dios tiene dispuesto para cada uno de nosotros. Y algo importante sigue diciendo, orará a Dios y le amará, y verás su faz con júbilo. Es decir, inmediatamente no solo nos ama, sino que el que estaba cargado, el que estaba con problemas, inmediatamente su faz, su cara, su rostro, lo que decía la pastora hace un momentico con Moisés. Moisés delante de la presencia del Señor estaba, y cuando duró 40 días, 40 noches delante de la presencia del Señor, cuando bajó, su rostro resplandecía porque duró bastante
bastante tiempo en la presencia del Señor, su rostro resplandecía. Y aquí nos dice que orará a Dios y éste le amará, y dice la palabra, y verá su faz con júbilo. Es decir, nuestro rostro va a tener júbilo. El que estaba triste va a tener alegría. Cuando hay tristeza, cuando estás pasando por un problema, esa dificultad, cualquier adversidad que estés pasando, ore a Dios en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Él te ama y su faz inmediatamente, dice, resplandecerá con júbilo. Es decir, vas a tener alegría, vas a tener gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando encontramos en la oración ese poder, inmediatamente nosotros sabemos que está cargado, que hay dolor, que hay adversidad, que hay persecución, que hay tantas cosas adversas en nuestra vida, pero cuando vamos a Dios en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo de Dios, inmediatamente nuestro faz dice que se convierte en júbilo. Es decir, viene el gozo del Señor, viene la bendición maravillosa, esa bendición maravillosa que hay en nuestros corazones, la alegría del Señor a favor de nuestras vidas. Claro que sí, la palabra del Señor dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay y Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, que nosotros siempre que nos acercamos a Dios debemos creer que Él está ahí. Debemos creer que Él viene a encontrarse con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros logramos creer, hay algo espectacular, y es que nos dice, y Él es galardonador, es decir, que nos da los galardones, nos da los regalos. Imagínense, nosotros vamos a buscar su presencia y Él lo que quiere es darnos cosas hermosas. Él lo que quiere es darnos lo que estaba diciendo el pastor. Quizás a veces nos sentimos cansados, cargados, angustiados, afanados, pero para eso venimos a la presencia del Señor, para eso venimos ante nuestro Dios y venimos a soltar las cargas. Por eso Jesús nos dijo, vengan a mí todos los que están trabajados, cansados y cargados, que yo os haré descansar, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe, iglesia? Donde nosotros recibimos realmente el descanso no es cuando vamos y nos pasamos horas durmiendo. Nosotros vamos y recibimos el descanso es cuando colocamos las cargas en el Señor, cuando descansamos en el Señor, cuando le decimos, Señor, mira, Señor, ya estoy que no puedo más, ayúdame, levántame, fortaléceme. Eso lo decimos a través de la oración, y el Señor nos da las nuevas fuerzas, el Señor nos levanta, el Señor nos sustenta, porque Él conoce nuestras necesidades. Jesús también pasó por esas situaciones. Dice la palabra, cuando el Señor Jesús oró en el Getsemaní, dice la palabra que el Señor Jesús vino porque Él sabía lo que le esperaba, que era la crucifixión. Sin embargo, vino delante nuestro Padre Celestial y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Él sabía que tenía como una debilidad en ese momento, y Él vino a fortalecerse en el Señor. Nosotros hacemos lo mismo, venimos y le decimos, Señor, estoy pasando por esta dificultad, estoy pasando por eso, Señor, te necesito, ayúdame. Y cuando nosotros le decimos, nos acercamos a Él pidiendo esa ayuda, entonces Dios responde nuestras oraciones y nos da el galardón, como estábamos hablando. Y es que, decía el pastor, y es verdad, la palabra del Señor dice que nosotros no sabemos cómo orar, pero para eso tenemos al bello Espíritu Santo, tenemos a nuestro amigo. Por eso tenemos que hacernos amigos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar y nos va a enseñar a orar como conviene, dice la palabra. Jesús mismo nos lo dijo, pastor, dijo, yo me voy, pero no los dejaré solos, les dejaré al Espíritu Santo, y Él los guiará, Él los ayudará, Él les enseñará, Él les hablará, Él les recordará todas las cosas. Y por eso Él es un buen amigo, y tenemos que ser muy amigos del Espíritu Santo y pedirle que nos enseñe en oración, porque a veces son tantas las dificultades que no sabemos realmente cómo pedir, pastor, cómo venir a su presencia, a decirle al Señor lo que está pasando en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo, si nosotros le decimos, Espíritu Santo, ayúdame, enséñame a pedir cómo pido, cómo oro, cómo busco la presencia del Señor, entonces el Espíritu Santo lo va a hacer. Si el problema es que no sientes ganas de orar, pídele al Espíritu Santo que te dé el fuego, que te dé la pasión por buscar la presencia del Dios, de nuestro Dios Todopoderoso, y el Espíritu Santo va a derramar esa santa unción y vas a sentir ese deseo de orar. Si estás siendo oprimido, libertad viene del Señor para ti por medio del Espíritu Santo. Jesús está ahí, Él es nuestro Dios, Él es el intercesor de nuestras vidas, dice la palabra. Por eso nosotros debemos acercarnos al Señor en oración confiadamente, iglesia. El sabio nos está diciendo en esta noche, orará a Dios.
Tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús por el poder maravilloso del Santo Espíritu, que nos enseña a pedir como nosotros, a que nosotros nos convenga. Por eso Él nos va a enseñar cosas en las cuales nosotros no sabemos. Por eso clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando clamamos al Señor, hay cosas que nosotros no sabemos cómo va a salir, cómo vamos a pasar al otro lado, cómo va a obtener la victoria, pero el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a orar como conviene y cosas maravillosas empezaremos a ver. Lo primero que empezamos a ver es que y Él os amará, y le amará, o sea, Dios nos ama cuando nosotros le buscamos de todo corazón, cuando nosotros nos humillamos delante de su presencia, inmediatamente entonces dice que nuestro rostro también se llena de júbilo. Y sigue diciendo la palabra, y restaurará al hombre su justicia, es decir, hay una restauración y su justicia, es decir, Dios ya nos justifica delante de su presencia, pero nos dice y restaurará al hombre. La restauración es algo maravilloso, en la bendición maravillosa de Dios que tiene para nosotros en el nombre de Jesús por el poder glorioso del Espíritu Santo. No solo nos ama, no solo hay gozo, sino que hay restauración. En las cosas que andaban mal, Él los va a sanar. Por ejemplo, hay cosas que las personas normalmente no entienden o quieren criticar o quieren hacer sentir mal al creyente o a la persona que seguimos a Dios, y cuando hacen esas cosas muchas personas se entristecen o pasan por alguna dificultad emocional y hay tristeza, hay preocupación, hay personas deprimidas muchas veces, pero estas cosas, dice la palabra del Señor en esta noche, que Él nos restaurará. Si hay esas cosas en su mente que no le deja conciliar el sueño, esas cosas en su mente que estás haciendo cualquier cosa y empieza a sentirse triste todo su cuerpo a causa de esa dificultad, de adversidad que pasaste, es inmediatamente es que tenemos que ir a orar a Dios y entregarle esas cargas, y Él nos ama, cambia nuestro rostro y dice que nos restaura, es decir, que cambia nuestro lamento en baile, es decir, que hay alegría, inmediatamente de la tristeza nos pasa la alegría, hay esa restauración, esa bendición tan maravillosa, y eso es en la parte donde nadie nos ve, donde nadie ve allá el pensamiento. Nosotros solo sabemos qué es lo que nos está pasando, cada uno de nosotros sabemos la dificultad que estamos pasando, pero allí Dios sí sabe, y allí Dios trabaja, allí Dios nos puede bendecir grandemente, pero es necesario que nosotros entreguemos, abramos nuestro corazón, entreguemos ese problema emocional, sentimental, ese problema de adversidad mental, de adversidad de nuestro pensamiento, allá en el más profundo de nuestro ser, es entregarle al Señor y Él nos restaurará. Dice que Él nos restaurará, pero también Él nos restaura nuestra área física. Por eso hay dolor, quizás por alguna enfermedad. Hay personas que tienen cáncer y tenemos que decirles a ellos que tengan la confianza en el Señor, que nosotros tenemos confianza en el Señor, que Dios los va a sanar a ellos. Pero Dios también sabe que hay una adversidad quizás física en nuestros cuerpos, hay alguna deficiencia quizás en nuestros cuerpos que tenemos que presentárselo al Señor. Es importante presentárselo al Señor, porque dice nuestro Señor Jesucristo, amada pastora, iglesia, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquel pobre en espíritu es el que reconoce que Dios es el que puede hacer la obra, el que reconoce que nosotros no podemos, pero Él sí tiene el poder para hacer todas las cosas. Los pobres en espíritu son los que Dios está buscando para que nosotros nos humillemos. Por eso dice bienaventurados, 1000 veces benditos aquellos que reconocen que no lo pueden hacer en sus fuerzas. Esos son pobres en espíritu. Aquellos que saben que en sus fuerzas pueden lograr hacer algo, pero antes de empezar a hacer algo ya los han entregado a Dios, ya hemos confiado en Dios, hemos caminado con Dios y sabemos que restaurará nuestra parte sentimental, restaurará nuestra área física, porque en el área física dice la palabra que en cuyas heridas fuimos nosotros curados, es decir, ya Jesús pagó por nuestras enfermedades, ya Jesús en la cruz del Calvario cargó toda la maldición de enfermedad. Por eso esas maldiciones generacionales que le está diciendo al médico que
van a venir sobre tu vida, no lo crea. Jesús ya la cargó en la cruz del Calvario. Esa adversidad que salió en su vida, declare que está sano por la llaga de Jesús y cuide el templo del Espíritu Santo, como nos decía hace muy poco la palabra del Señor, que es importante cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero hoy nos está diciendo la palabra que es importantísimo para nosotros saber que cuando oramos a Dios, Él inmediatamente Él nos ama, Él hace resplandecer nuestro rostro y nos restaura, dice la palabra. Viene una restauración maravillosa a favor de nuestra vida. La restauración es aquellas cosas adversas en cualquier área de nuestra vida, sea en la parte del psiquis de nuestra mente, o sea en nuestro cuerpo. Allí trabaja Dios, y Dios va a trabajar perfectamente, porque una restauración de Dios es una restauración verdadera, es una restauración poderosa, es una restauración que no volvimos a sentir las adversidades que el hombre fuerte quiso colocar sobre nuestras vidas. Y nuestras vidas también pueden, iglesia y amada pastora, ser nuevas. Todo nuestro cuerpo puede ser nuevo en Cristo Jesús, así como nuestra alma, nuestro espíritu, nuevas criaturas somos. Nuestro cuerpo también. Jesús hace milagros extraordinarios. El órgano que está haciendo falta, Él lo puede hacer nuevo en nuestras vidas. Él tiene el poder para hacer todas las cosas. Podemos encontrar cómo hizo milagros extraordinarios en la antigüedad, en el pacto antiguo, en el nuevo pacto. Hace milagros maravillosos a favor de cada uno de nosotros. Por eso es necesario para cada uno de nosotros orar a Dios, tener la confianza inmediatamente de sentir ese amor tan maravilloso. Nuestro rostro va a resplandecer con nuestra faz de júbilo y va a restaurar nuestra vida. Y el restaurar nuestra vida es tan importante, amada iglesia y amada pastora, porque en la restauración hay un dicho que dice que cada uno, cada dueño de cada casa sabe dónde están las goteras de la casa. Otra persona pasa por el frente de la casa y ve una casa bonita, pero él no sabe dónde están las goteras. Por eso, si lo aplicamos en nuestra vida personal, cada persona sabe dónde tiene su deficiencia. Cada persona sabe dónde está la dificultad. Por eso, cada dueño de cada casa sabe dónde tiene sus goteras. Y cuando nosotros en nuestra vida nosotros pasamos por alguna dificultad, la gente quizás se está burlando, se ha levantado o están criticando, han traído adversidad sobre nuestra vida y sentimos nuestra vida en grandes derrotas. Dice que Él restaurará. Por eso nosotros, cada uno sabe, cada persona sabe en qué estado está. Cada persona sabe cómo está pasando en su vida. Por eso cada persona sabe qué está mal y qué está bien en su vida. Todos nosotros sabemos, hay cosas que hacemos mal y sabemos, y hay cosas que hacemos bien y sabemos, pero ahí es necesario de entregarle esto a Dios para que Dios nos empiece a ayudar. Cada persona sabe qué cosas tiene para mejorar. Cada persona sabe. Otra persona lo mira y puede decirle, puede mejorar en eso y eso, pero realmente el que sabe es cada persona que es pobre en espíritu, que reconoce su debilidad, que reconoce sus problemas y se los empieza a presentar a Dios. Cada persona sabe qué necesita para restaurar su propia vida, de entregarle al Señor para que Dios restaure su propia vida. Y cuando la persona realmente entrega estas cosas delante de la presencia del Señor, Dios va a hacer grandes cosas. Claro que sí, y una de las cosas que nosotros vemos es que los discípulos se dieron cuenta que todo esto podía suceder, porque cuando nosotros lo vemos allí, los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos pudieron ver que había algo impactante en la oración, que algo sucedía, porque ellos vieron a Jesús hacer milagros, porque ellos vieron a Jesús sanar los enfermos, los vieron resucitar a los muertos, pero no le dijeron: Señor, enséñanos a resucitar a los muertos, Señor, enséñanos a sanar a los enfermos. No, ellos dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque ellos vieron que la clave de todo lo que pasaba en la vida del Señor Jesucristo, de todo lo que hacía el Señor Jesucristo, la clave estaba en la oración, pastor. Y así está la clave para cada vida, para cada persona. La clave está en su comunión con Dios, en su oración con el Señor. Ahí está la respuesta para todo lo que nosotros necesitamos, porque Jesús es nuestra respuesta a todos nuestros problemas, a todas nuestras adversidades. Pero ¿dónde podemos ir a acudir? En la oración. Por eso tenemos que buscar y estar ahí enseñando, ahí aprendiendo a orar, como dice la palabra del Señor
Señor y pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe a orar para encontrar todas estas respuestas que podemos poner en la presencia del Señor. Sanidad para el cuerpo, como nos estaba diciendo el pastor, sanidad para el alma, iglesia, porque no hay cosa más terrible que las heridas que están en el alma, las heridas que están como sangrando, como el corazón como que sangra por dentro, por todas las heridas que hay emocionales, espirituales, esas emociones del alma, que el único que realmente lo puede sanar es el Señor, porque las heridas físicas de alguna manera la persona puede restaurarlas, sanarlas, pero realmente las heridas del alma, las heridas emocionales solamente las sana el Señor Jesucristo cuando nosotros venimos y se las ponemos allí en sus manos, cuando nos ponemos en sus manos y le declaramos lo que estamos pasando. Entonces, iglesia, esa es la invitación, como decíamos, para seguir orando, para seguir adelante, clamando y viniendo a la presencia de nuestro Dios. Amada iglesia, oremos a Dios y Él nos amará y Él hará, y dice, y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Es importante saber que Él va a restaurar la justicia. Él sabe el dolor que has pasado, Él sabe las injusticias que han hecho contigo, pero no es la ley terrenal la que va a pelear por ti, es Dios que va a pelear por ti. Entréguele todas las cosas a Dios y Dios peleará por ti. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos restaura dice claramente a cada uno de nosotros nuestra justicia, porque Él ya en la cruz del Calvario se llevó toda la maldición, toda tristeza, todo dolor. Él va a restaurar nuestra justicia. Él sabe que es justo para nosotros en este tiempo. Lo que has pasado, la palabra nos dice en esta hora que viene un tiempo de justicia de Dios para nosotros. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esta maravillosa palabra que Dios nos regala. Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús estamos agradecidos porque tenemos un Dios al cual nos permite hablar con Él, orar con Él. Y inmediatamente cuando oramos nos ama y hace que cada uno de nosotros, nuestra faz sea llena de júbilo. Sabemos cada uno de nosotros que restaurará a cada uno de nosotros, al hombre, a la iglesia, su justicia. Señor Jesús, tú eres el que peleas la buena batalla por nosotros. Sana a esta persona, liberta a esta persona con tu sangre poderosa, Jesús. Que se termine esa maldición de enfermedad y esa persecución sobre esta vida, y estamos sanos por las llagas de Jesús, libres por el poder de su sangre, y el poder del Espíritu Santo nos llevará de gloria en gloria, de victoria en victoria y de más en más, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, vamos a pactar ahí en su casa. Créale al Señor. Él va a restaurar nuestra justicia y nuestra área financiera también. Por eso es importante que le creamos. Lo que usted entregue al Señor, entrégalo con amor, creyendo que Él pelea la buena batalla por nosotros. Padre y maravilloso Dios, pactamos contigo en el dar para recibir según tu promesa. Y tú nos dices, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así mismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de grandes y poderosas bendiciones. Y los esperamos el próximo domingo aquí en Casa Roca de Restauración para tener un encuentro con Dios a las 9 de la mañana. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia.